están? Gracias por continuar con nosotros, que vamos a dar inicio al café de Diario 55 en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En el día de hoy estaremos hablando de transporte. En República Dominicana tenemos un problema crítico con la vialidad, con el sistema de transporte, y por eso a cada momento tenemos una nueva ley, y por eso a cada momento los dirigentes choferiles están aquí con nosotros en el café de Diario 55 tratando el tema, viendo que ha ido avanzando y cuáles son las perspectivas. Hoy Miguel Sánchez, que es un dirigente choferil, conversa con nosotros. Buenos días, parte del programa de la familia. ¿Cómo está usted? Asesor de este programa en materia, de transporte. Sí. Así es, el ministro de Transporte de este programa. Hay que buscar una forma de que eso se muere. Mira, antes de entrar a la entrevista, me está llamando Mérido Guzmán. A mi hermano, a ese yo lo saco, ese es mi regidor. Me dice mi que vecino. él también se opone a que entre en vigencia la resolución del aumento. Mi casi vecino y mi regidor. O sea, Oiga, Guzmán yo dice no, que también él, igual que Papito, ellos dos. Nunca en mi vida he sido PLDista. Caramba, pero yo nunca ni he trabajado. Ahora, me siento más representado por Mélida que por los... Yo lo que te garantizo es que si va al aumento ellos lo cobran. Pero no hay de otra porque están ahí. Mélida y Papito. Que pongan eso en su carta. Que si lo aumenta ellos no van a aceptar el aumento. Vamos a buscar una institución a quien donarle. Digo, a quien donarle. Si ellos están opuestos de verdad. No, pero por lo menos tienen una posición que los otros no tienen. Sí, pero yo creo que esa de verdad debieran decirlo todos. Claro. Y para eso está la oposición. La oposición es la que debe hacer eso. Vamos entonces a entrar en materia, Miguel. La situación de transporte en el país. Vi que hubiera denunció que hay un plan para eliminarlo físicamente. Hubiera siempre anda buscando, que lo están persiguiendo, todo esto. Pero lo que quiero llegar es la situación de los transportistas en el país, la lucha de intereses, eso que se dio de gorila, que secuestraban choferes y lo lanzaban vivo en una fosa. ¿Qué es lo que pasa en el movimiento choferil? Sí, la situación del movimiento choferil en ese ámbito es sumamente penoso. Es sumamente penoso porque hay dirigentes de las grandes federaciones que se han endiosado y entienden que su federación debe ser la única y hacen todo lo posible por evitar que las demás federaciones crezcan. Ahí está el caso de Unatrafin, enfrentamiento constante contra Fenatrano, está Conatra, con enfrentamientos constantes contra Unatrafin y contra Fenatrano, y eso conlleva a que gentes sin cerebro que están detrás de ellos cometan atrocidades. Esa de tirar choferes vivos a una poza, de sicariato, de batazo, de puñalada, es el producto de esos enfrentamientos de los jefes de federaciones que cae a las agresiones físicas, como ha venido sucediendo y como va a seguir sucediendo si esas cabezas no se sientan fríamente y analizan la situación y deben entender de que hay espacio para todo el mundo. Y las autoridades no pueden controlar eso. Pero claro que pueden. Lo único que no hay complicidad entonces. No hay una voluntad política. ¿O hay complicidad? Bueno, no te diría que hay complicidad. Puede haber miedo. Entonces, ahí mismo, Miguel, porque hay muchos que le echamos la culpa a los políticos y a los mismos dirigentes que se dejaron penetrar de los políticos, porque si usted dice Unatrafin, creo que está vinculada al PLD, y si usted corre a Fenatrano y a Fenatrado, está vinculado a la oposición. Entonces, no fue eso lo que dañó el movimiento. Bueno, el jefe de la Federación de los Transportistas de Carga está preso por un crimen. Exacto. No fue esa confrontación. Los dos. Esa confrontación de que, bueno, cuando el PRD está, como controla a los otros, yo le creo otro para crearle situaciones en el transporte, y cuando está el PLD yo tengo el otro. Entonces, no es eso lo que ha dañado. Entonces, esa lucha la por el control.
La politización fue la que dañó el interés económico. Exacto. Porque ya dejaron de ser para empresas. No, porque al mezclarse la política, los gobiernos empezaron a invertir dinero y esto se convirtió en un monstruo. Pero en el centro de la pregunta es, ¿la política fue la que dañó el movimiento sindical? Porque a veces estaban todos juntos, pero esta politización de dirigentes políticos y son hasta diputados, intentan ser senadores y todo eso, ¿es lo que ha dañado el movimiento? No creo que la política es lo que haya dañado el movimiento, porque si tú vas y miras hacia atrás, tú ves que todas esas cabezas de federaciones han vivido de los gobiernos de turno. Han vivido de los gobiernos de turno. Y donde mejor le ha ido es en los gobiernos del PLD. Mucho gasoil. Sí. La mayoría se hicieron millonarios con ese gasoil. Traficando gasoil. Muchas exoneraciones, guagua pollita, todo ese tipo de cosas. Entonces, no creo que el problema político sea, sino los intereses. Los intereses y ver quién presenta más unidades como afiliados. Para mayor subsidio. Para mayor subsidio y para mayor beneficio con el Estado. Ahí es donde está el problema. Pero en Santiago, ¿cuál es la situación? En Santiago no se da esa crisis como en la capital. En Santiago la situación no es tan grave. No, en Santiago no se da ese tipo de cosas porque parece que los dirigentes de Santiago somos más maduros que los de la capital. Con sus diferencias, pero como que las sabe manejar. Claro, porque aquí, por ejemplo, tuve a Juan Marte, que tiene diferencia con Gervasio, pero la ha sabido manejar. Yo creo que el único que nunca ha tenido diferencia con nadie soy yo. Adoro a Juan Marte, adoro a Gervasio de la Rosa, a todos. A Domingo Matías. No, ese es mi hermano, Domingo Matías, todos esos muchachos son mis hermanos. Y yo entiendo que como tal debemos de tratarlo. ¿Sabe que siempre me encuentro en la calle con Omar Polano? Y me dice, recuerde que yo también soy dirigente. Un saludo a Omar, amigo nuestro. Omar. Sí, Omar está. Pero Omar es un muchacho bueno. Sí, claro. Excelente persona. A veces uno lo más grande, lo más movido, lo más necio, lo que estamos en el medio son los pero ya él está muy enfermo. Sí, él está enfermo. Ya tiene que estar. Sí, pero nadie, mire, usted ve, por ejemplo, los guardias que cuando se van a su casa guardan el asunto donde están las rayas, ellos de vez en cuando se lo ponen para sentirse. Sí, pero él no puede porque tiene muchos problemas del corazón. No, ya está listo, no puede. No es el Omar que ustedes conocieron, alborotado, enamorado. No, ya Omar es muy pacífico, pero lamentablemente a todos no llega ese tanto. Entonces, en materia de transporte, ¿ha faltado política del Estado para involucrar a todos los gobiernos? Claro que sí, claro. Aquí no ha habido voluntad política para resolver ni de este ni de ningún otro gobierno para resolver el problema del transporte, porque tal parece que igual que los transportistas, los gobiernos de turno viven del mismo problema y de la misma anarquía de los transportistas. Ellos son los que compran la guagua, empresas y cogen comisiones también. Claro. ¿O usted cree que ellos no hacen desvío? Aquí hay hasta jueces que reciben de ese combustible. Yo conozco un papá de un amigo mío que juez y recibe de esa misma cosa. Pero aquí hay gente que no tiene ya... Yo le digo a los amigos míos que no me pongan Miguel a pasar vergüenza, pues yo lo voy a decir. No lo diga. No lo diga, porque caramba. Entonces, ¿usted sabe lo que dice un juez traficando con...? ¿Cuáles son las las consecuencias entonces de la carencia de esa voluntad política? ¿En qué medida afecta al país? No, producto de esa voluntad política que no la hay, tú puedes encontrarte con esos grandes tapones en el centro de la ciudad, tú te encuentras con sicariato en los sindicatos, tú te encuentras con anarquía. Ya, gracias a Dios que algunas instituciones han decidido no hacer los paros relámpagos que te dejaban a ti a miles y miles de obreros sin poder llegar a su trabajo. Ya ese tipo de cosas han ido desapareciendo, pero igual sigue la anarquía en el transporte. Tú no puedes transitar por el casco urbano de la ciudad, eso es imposible a la hora pico. Preferible salir peatonal, como tú dices. Un pobre peatón. Un pobre peatón y no entrar en tu vehículo. Pero ahí, Miguel... Pero en ese caso, la nueva ley de tránsito, yo digo la nueva ley de tránsito es vieja, pero no se ha podido aplicar. La cosa es amorfa. ¿Eso resolvería la situación o lo agravaría? Hay una nueva ley.
Porque, la entrada que está, que todavía no porque entra. para mí eso... ¿Cómo es que se llama el diputado ese que tiene un nombre raro? Todavía crees. A Tobías lo que hay que cogerlo y darle una pela. No, mandarlo al infierno. Darle una El pela. infierno es poco para Tobías. Por eso es una locura. Todavía. ¿Qué va a Todavía. pasar con esa ley? Eso es una locura. Tú no has visto que ha pasado nada con esa ley. Ni siquiera las infracciones han podido cobrar. Ni las infracciones han podido cobrar. Pero te cogen y te mandan un inspector a una ruta, por ejemplo, a Sabana Iglesia. Te dura una semana viendo el problema de la ruta. Y la solución es de que no habrá permiso para motoconcho. Para motoconcho, donde lo único que entra es un motoconcho y esa gente que viven ahí. Ahora, ¿qué han dicho ellos que van a hacer para que esa gente salga en los vehículos? En los minibuses o en los Pero y lo carros mismo que de hay. los niños que no se pueden montar. Los niños que no pueden montarse en motores. Las Cuando uno personas de rechaza- más de 60 y tantos años no podrán Cuando manejar. uno rechaza un estado de cosas, tiene que plantear las alternativas. Pero claro. ¿Cuál es la solución? Claro. Pues no podemos dejar la cosa a la intemperie. No. Entonces, esa ley que no se ha podido aplicar, ¿qué hay que hacer con ella? Modificarla, Votarla. actualizarla. Es inaplicable. Bueno, yo he dicho que esa es una ley para aplicarse en los países europeos, no en República Dominicana, que tenemos años y años de anarquía en el transporte, de haciendo lo que nos da la gana, y de ahora para ahorita sale una ley que es un embotellamiento de Tobías, de esa ley de fuera, y viene la plasma en hojas aquí, y hacen una ley. Ahora, los más preocupantes de esa ley fue que las cabezas de federaciones no se dieron cuenta cuando la aprobaron. Nadie fue. No, porque aquí hay una O sea, representatividad no hubo una consulta de extraña. los... No, y se llamó a vista pública, pero nadie fue. Porque parece que pensaban que era un juego que iba a haber con esa ley, que no, eso no va a pasar por ahí nunca. Ahí está la ley. Y sabe una cosa, que una ley de transporte, de tránsito, sin la participación de los choferes no es posible. Es que ese ha sido O sea, mi los que pleito todo manejan el los tiempo. sindicatos, Las los que partes manejan la tienen que federación. tomarse en O sea, cuenta. los actores militantes tienen que participar. Bueno, usted va a Pero tener que que... llamaron a ¿Usted vista sabe qué es lo que pública. usted lo invito a los transportistas? A hacer lo que hicieron los riferos. A todo el mundo aspirar a diputado, a cada cosa, para ustedes ser un poder y aprobarse eso y cambiar eso. Los riferos hicieron así. Aquí hay como 70 loterías y ventajas para los riferos, porque ellos tienen senadores, diputados y están en mayoría. Y cada vez que intentan disminuir la lotería. No, ahí Ahí están están ellos. y ahí están ellos. Claro, Entonces, los choferes claro. para eso. Entonces, en esa dirección, Miguel, ¿qué ha pasado entonces con la dirección del movimiento? No está acéfala. Todo el mundo está jalando para su lado. A veces yo digo que sí es miedo que tienen, porque muchos no pueden justificar la distribución del gasoil subsidiado, y es posible que si se inicia un enfrentamiento con el Estado se le saque eso. Entonces, en verdad yo no sé lo que va a pasar. Veamos esto, Miguel. Yo tengo una teoría, que no sé si usted la ve, que yo pienso que el problema del tránsito ha sido en que estamos enfocando el problema mal. Porque cuando tratamos el tema tránsito, nos enfocamos al transporte público. Claro. Y yo entiendo que el problema no es transporte público, porque el transporte público son ¿cuántos carros en Santiago? Unos 4.000 carros. Y más o menos privados. Claro, tiene que triplicar. Entonces, el problema, yo siempre he dicho, quieren buscar solución en el transporte público, que no es el problema, porque son 4.000 carros, pero que trabajan interdiario. Yo no tengo esos 4.000 carros No. en el día, yo tengo 2.000 que andan en el medio y 2.000, esos O sea, 2.000 medios se guardan. Es parte del problema, pero mínimo. Es mínimo. O sea, Exacto. claro. Entonces, En cuando comparación con enfocan el el sector privado. esfuerzo, porque aquí hay un tema de vialidad, hasta de idiosincrasia, porque la gente dice, no, porque transporte colectivo. El dominicano no tiene costumbre de transporte colectivo, porque un vehículo en la idiosincrasia es un elemento de movilidad social. Pero Ignacio compró un carro. No es verdad que Ignacio va a andar en una guagua, porque el prestigio que le da o el aspecto social que es un carro, que no sucede en otra parte porque la gente se monta en una bicicleta. Pero hay que entender que socialmente eso tenemos que irlo cambiando al paso. Un carro es un elemento de movilidad social, y cuando tú le dices a una gente que tiene que montarse en una guagua, no se monta. En ese sentido, Miguel,
cuando llega Antonio Guzmán a la presidencia de la República, en Santiago se inició un transporte colectivo que dio buenos resultados, era positivo. Incluso usted iba desde Tamboril hasta Navarrete por 5 pesos, recuerdo. Una trate. Funcionó. La gente incluso los fines de semana con la familia entera a pasear. Luego vino otro proceso, están la banderita, está la onza, los pollitos. Las guaguitas de las Marco Polo y Mercedes-Benz que vinieron. Esas eran las de Onatrate. Que eran las de Onatrate, que eran de 30 pasajeros. 36 o 36. Sí. Toda esa inversión que hizo el gobierno, y usted va, por ejemplo, ahora, donde está la oficina de la ONCE, es un cementerio de chatarra. Sí. ¿Por qué ha fracasado el gobierno, el Estado en política de transporte? Por el clientelismo. El clientelismo es esencial en el fracaso en materia de transporte. ¿Por qué digo por el clientelismo? Porque yo cojo, hay un hermano mío que saca una licencia hoy, que no sabe manejar vehículos pesados, pero sacó su licencia, y yo lo mando ahí y le dan una guagua. Y esa guagua en manos de él, que no sabe conducir vehículos de transporte pesado, le dura 2 días. ¿Cuál es el otro problema? Que te cogen una guagua, te le quitan un repuesto para ponérselo a otro, una guagua nueva. Sí. Ya le falta una goma, le quitan la otra, y al mes tú encuentras esa guagua nueva arrumbada allí porque le faltan gomas. Entonces ahí comienzan, le quitan parte del motor para reparar otra, y tú encuentras ahí 100.000 carrocerías nuevas. Desbaratada completamente. Entonces, esas son de las cosas que hay que ir resolviendo. Las empresas privadas te mantienen aquí transporte eficiente, claro, con guagua vieja. Sí. Con guagua vieja. Por ejemplo, una guagua amarilla. Por ejemplo, la ruta 27 de febrero. Son cacarones de guagua. Sí. ¿Quién maneja ese sindicato? Ahora que usted dice, que yo me monto en las guaguas a veces, pues yo cuando me monto en las guaguas, Charlie se llama. Charlie, vamos a ponerle control a esos muchachos. Esa cosa de hora. Esos aparatos son muy grandes para andar con esa velocidad y pasando. Ay, sí, yo le tengo un terror. No, cuando yo veo, si ando montado, eso hay que ponerle costo. Por lo menos, ese se ha mantenido. Sí. Claro. No, y da un servicio relativamente. Pero Pichón te mantiene a ti. Transporte Cibao. Transporte del Cibao con muchísimos años y con guagua también vieja y fuera del año, que da un gran servicio. Pero las otras compañías... Sí, pero que esa la compra es, si yo soy funcionario, cuando yo llego yo quiero comprar para que me den mi comisión. Ese es el problema. El clientelismo. Ese es el problema. Pero yo quiero que usted me diga a mí, por ejemplo, el Senado... Usted mencionaba a Pichón, pero Pichón tiene una línea de transporte desde Loma de Cabrera hasta la capital, con vehículos, modelos, antes de 2000. Claro. Es que eso se repara. Dígame usted, Miguel, si un blog se daña de una guagua, usted va en camisa y le pone anilla y le rectifica la culata y endereza la válvula y tiene un motor nuevo. ¿Cuál es el problema? Ahora, pero en el transporte del Estado no. No, porque se la quitan a otro. Pero yo como compañero porque tengo que ir a comprar. Hay que comprar piezas nuevas y eso genera comisión. Claro, eso es todo, no es otra cosa. Y mientras eso siga así, aquí no va a haber una política de transporte del Estado eficiente. Y sabe, Miguel, que eso es grave porque en los países desarrollados, y es así, el transporte juega un papel estelar en el desarrollo de la economía. Pues claro. Necesitamos autopistas, carreteras en óptimas condiciones para ganar espacio, ahorrar combustible, ganar tiempo para el transporte de los productos al mercado. Aquí no tenemos Pero uno dice eso, Miguel. Por ejemplo, usted va al tren de Nueva York. Es una cácara delante del de aquí. Claro, las guaguas onzas de aquí son 1000 veces mejor que la guagua alimentadora, que la de Nueva York, que la de Queen, que la de Boston. Sí. Y funciona. Ahora, hay más gente buscando comisiones, ni vendiendo piezas, porque eso es... Y mira, ni siquiera en la onza, en los ayuntamientos. En los ayuntamientos se da un tráfico. Bueno, cuando tenían camiones, que los ayuntamientos tuvieron que desertar de tener vehículos porque los directores de transporte vendían piezas, los demás ayuntamientos vendían combustible y eso era un desastre. Miguel, entonces, ¿qué vamos a hacer con este país? ¿Cuándo es que nosotros vamos a empezar a corregir esto? Yo creo que hay que cerrarlo. No hay que luchar para ver si no lo cerramos. Vamos a ir a la pausa. Saludo a Papito Cruz y a nuestro amigo Mélido Guzmán, 2 regidores de verdad. Vamos a la pausa. No todos son de verdad.
¿Ya has pensado en comprar tu vehículo usado? Solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5%. Seguimos este conversatorio con Miguel Sánchez del sector transporte de la República Dominicana, pero con Radio de Acción aquí en Santiago. ¿Cómo se ha estado manejando, para entrar un poco en Santiago, la situación de las franjas del ayuntamiento con los sindicatos? Porque hubo momentos, ahí hubo gente que salió del ayuntamiento muy bien con el negocio de las franjas. ¿Cómo se está manejando eso ahora? Bueno, por lo menos ha habido un receso. Sí. Ha habido un receso con relación a la introducción de nuevas franjas, pero sigue el mismo problema porque aquí hay sindicatos que tienen 50, 100 franjas que no la han podido introducir porque no hay espacio. No hay espacio y prefieren, los secretarios generales prefieren pagarle la franja al dueño y no que salga un carro a trabajar, porque entonces los choferes que están laborando, sí, sus ingresos le bajan sustancialmente. A mayor cantidad de carros, pero menos cantidad de pasajes. ¿Es cierto entonces que desde el ayuntamiento le aumentaron los arbitrios? Sí, aumentaron. ¿En qué proporción? No fue tan desproporcional con relación a lo que es el negocio de la franja. ¿De cuánto a cuánto, señor Miguel?
Nos subió con 1,000 y pico de pesos. ¿Es mucho? Sí, pero tú sabes. ¿Cuánto costaba para ver más o menos un por ciento? Sí, subió más del 100%. Eso es 100%, es mucho. Sí, Le pasó lo de los abogados. Ahora, el problema es que una franja en el ayuntamiento cuesta tanto, ahora en el sindicato es diferente. Claro. Aquí hay franjas que cuentan 300,000 pesos. Y 400 Miguel, mil, y eso, 500 mil. eso Y medio no es- millón. Sí. Para O sea, que hay cosas, franjas que cuentan medio millón de para pesos. cosas futuras, porque eso es igual que el terreno municipal. Eso no es como un disparate de estar no se debería pagar un impuesto único, diría yo. Porque es un disparate decirle a usted y que no, porque las franjas son del ayuntamiento. ¿De cuál ayuntamiento? Si eso tienen dueños privados, que eso vale $500,000, $1,000,000, 300,000 pesos. Entonces, no es como un disparate decirle que las franjas son del ayuntamiento para estarla pagando. Lo que pasa es que el ayuntamiento regula Regula. el transporte del municipio. Sí, pero en teoría lo que dicen es que las franjas, igual que las emisoras, de que las ondas sí. hercianas son propiedad del Estado. ¿De cuál Estado? Mira, las franjas fueron propiedad del ayuntamiento hasta que los ayuntamientos no entraron en el negocio de la franja. Porque el negocio de la franja no es de los dirigentes sindicales, es del ayuntamiento, de los dirigentes sindicales y de todo el que se mueve a ese alrededor, O sea, todos los actores. todos los actores, porque le correspondía franja al síndico, Los regidores. a los regidores, a la dirección de ese es un negocio muy grande y muy sustancioso. Es redondo. Es redondo, es un negocio redondo. Eso deja millones de Entonces, pesos. ya yo lo que digo es, no, pero es verdad, es un mito decir que esas franjas son del ¿De ayuntamiento. qué ayuntamiento? Cuando fuera, entonces yo voy a vender una franja en 500,000 pesos que no es mía. Este terreno es del ayuntamiento y yo lo puedo vender, esta casa. Esta emisora, este canal, de que la onda, la señal es de que si yo que si Adalberto, el día que don Adalberto lo quiera vender, lo pueda vender. Entonces, es una teoría como... Pero claro. No, Entonces, pero, yo pero en he ese, pero planteado- en ese caso es bueno aclarar que se pueden hacer las transacciones. Ahora, las ondas hercianas siguen siendo controladas por el Estado. No, pero lo que estoy Porque diciendo... cuando el Estado la necesita por razones de seguridad, la utiliza. Sí, pero lo que estamos Y diciendo eso pasa es con el ayuntamiento, que cuando hay un problema que debe asumirlo, lo asume. Ahora, las negociaciones se hacen, pero eso no implica que no tenga control. No, pero no estamos hablando Por de ejemplo, control. usted puede comercializar una franja y el ayuntamiento no interviene. Sí, pero que Ahora, entonces- para usted comprar una franja en la ruta A, en la ruta K, usted tiene que tener mucho cuarto. Exacto, entonces eso no es del ayuntamiento. No es del ayuntamiento. Entonces, por eso Porque yo- el ayuntamiento entonces debería intervenir y decir, Miguel no tiene condiciones, porque en un papel de buena conducta dice que él tiene cosas y yo como dueño de la franja, yo no la quiero vender. O es de la oposición y yo no la quiero vender. Pero una cosa donde usted no interviene. No, para nada, para nada. Entonces, yo he planteado de que se le dé una certificación ya a lo que tiene su franja y diga eso es suyo. ¿Usted sabe por qué? Porque Lo que está daña. haciendo el presidente de la República, la titulación de los Exacto. Mira dónde daña. Titular la franja. Exacto. Miguel, es que elementos exógenos como un regidor deciden meter franjas en detrimento del sindicato. Metían 50 franjas, están dañando al chofer. Entonces, cuando usted me está diciendo, usted lo que está haciendo es un daño con eso, usted le dice, mire, vamos a hacer esto, yo voy a hacer el ente regulador, pues yo no estoy diciendo que dejemos fuera la regulación. Como jefe del municipio, el ayuntamiento tiene que controlar. Ahora, de que de estar con ese bochinche, que sean los sindicatos los que regulen y digan, aquí no cabe una franja más. Aquí no hay, porque, por ejemplo, yo por mi casa hay una ruta que ahora le extendieron hasta medio Tamboril, y eso es un pleito del caray, porque entonces, No ha habido muertos. y ha habido hasta muertos por lo mismo, ¿por qué? Porque la decisión la Y toman los pocos regidores. muertos hubieron. Para ese problema, pocos muertos. A eso es que yo me refiero, a quitarle la facultad de meter o sacar Entonces, ¿cómo franjas. se explica, Miguel, que, porque esa es otra cosa, si usted paga impuestos de placa, de todo, y usted tiene una licencia, y usted tiene una guagua, y usted decide incursionar en el transporte público, usted viene de Mao a Santiago, usted no puede montar una gente en Navarrete, no puede montar una gente en Jicomé, porque eso está preservado para lo de ahí. En ese sentido, el gobierno no ha sido capaz de regular esto por razones políticas. Sí, sí, así es. Razones políticas. Eso conlleva a tomar decisiones erráticas contra los... O sea, con unos bates que están esperando. Claro, de combates Y con armas de fuego. y con armas de fuego. Y en la capital eso ni decirse. Y unos bates
con clavos. Sí, preparado. Con clavos. Yo vi una vez por ahí, por Inver, unos bates con clavos, que yo dije, no, pero es un asesino el que le da un batazo a uno con un bate de eso. Entonces, ese mismo problema tiene Moca y Licey. Exacto. Ese mismo problema. Y los mocanos no pueden montar una gente del Licey. No. Viniendo por la misma ruta, pero pagan impuestos. Paga el impuesto, pero es el problema de tantas instituciones. Hay demasiadas instituciones que tienen que ver con eso. El Intran está ahí, pero ¿qué es lo que ha hecho para regular? No ha hecho nada para regular. Y lo peor es que no se visualiza que vayan a hacer nada. Y la policía pegó, porque la policía en Navarrete protege a esa gente que anda con los vatos con clavos. Entonces, ¿usted cree, Miguel, que se podría en un momento crear un ministerio de transporte y que, por ejemplo, los ayuntamientos sean, en vez del ente regulador, el ente cooperador, como sucede, por ejemplo, tenemos un ministerio de medio ambiente, tenemos un mini ministerio de medio ambiente en los ayuntamientos que no tiene facultades, pero que es como una especie de un enlace, para tener leyes generales y que sean para todo el tipo de transporte. Pero Miguel habló del término correcto, la anarquía que hay. Y yo, por ejemplo, yo le aconsejo a mis amigos, para ti también, cuando tú vas para la línea, por ejemplo, y tú ves a alguien que tú conoces, que es tu amigo, no te pares. No puede. Oye, a un amigo mío le rompieron los cristales. No puede. Carro, porque le iba a dar una bola a un compañero. Wow. Y le rompieron los No, cristales. es terrible. O sea, en ese sentido, son salvajes. O sea, tú no tienes derecho ni siquiera a darle una bola a un amigo, porque te rompen. Exacto, entonces por eso yo hablo de ese ministerio que controla, más que una ley, un ministerio. Mira, tú tienes, por ejemplo, si tú tienes un amigo en la canela, tú vienes todos los días a trabajar a las 8 a Santiago, pero tú no puedes traer a ese amigo Es un problema. a Santiago, porque la primera vez tú lo traes, pero la segunda vez que te ven con él, ya te parten los vidrios. Sí, es una... Entonces, es una locura y ese tipo de cosas hay que Y entonces ir no hay a- autoridad. Ave María. No hay Sí, te digo autoridad que para eso. Entonces, cuando tú ves a un amigo No, ya usted me lo dijeron, vamos. Ve para otro lado. y después tú lo llamas y dices, mira, el problema es que ahí están los sindicalistas, que no son sindicalistas, No, porque no, el verdadero no. sindicato, El que actúa así. el verdadero No, sindicalista claro. es un hombre de respeto, un hombre que le garantiza a la ciudadanía derechos. Son comerciantes del transporte, viven del transporte, así es. pero no son sindicalistas. El sindicalista tiene un estatus diferente. Yo le decía a mi esposa ayer, creo, dice, mira, cuando yo conchaba, un chofer se le pinchaba una goma y nos parábamos 5 atrás. Le prestábamos el repuesto, le prestábamos el gato si no tenía, se lo dejábamos, Lo ayudaba. lo ayudábamos a Un montar la auxilio. goma, nos llevábamos los pasajeros y le dejábamos el dinero. Ahora se te atraviesan a quitarte un pasajero, te desbaratan el vehículo, te sacan un bat, entonces así no se puede. Y no hay solidaridad, no hay solidaridad. Vamos a ir a la pausa. Ay, Dios. Oh, nos dice que nos vamos. Miguel, un mensaje a los choferes. Ay, es que ha sido tan amena la conversación que se nos fue el tiempo y nos dimos cuenta. Un mensaje a los choferes, a Santiago. Si queremos, Dentro de toda esta cosa tan fea sí, que hemos sí, visto, los las choferes perspectivas. en estos momentos están viviendo una situación sumamente difícil, alza constante en los derivados del petróleo, no hay forma de seguir aumentando el pasaje y nosotros le llamamos a la serenidad, a los dirigentes choferiles que respeten a los choferes, que respeten a los usuarios y que vamos a hacer del transporte de Santiago un transporte modelo. Llamar a la clase transportista, a los dirigentes, a que es necesario que nos reunamos y que le busquemos salida a esta gran problemática que actualmente existe en esta ciudad. Antes de irnos, el problema de Uber, ¿cómo se ha manejado en Santiago? Que a propósito aumentaron la tarifa, no aguantaron. No, es que eso- Era que no había forma de aumentar ¿Cómo esa se ha tarifa. manejado en Santiago? No, Uber está dando un gran servicio, un buen servicio. También fue parte de que otras instituciones de taxi de Santiago comiencen a montar plataformas y dar el servicio similar a Uber, lo que es una ventaja para los
Este para aumento le los dio un chin de usuarios. aire a ellos, porque de Sí, verdad que es lo tenían cierto, con el pie pisado. es cierto. No era posible. Ayer yo me monté con un y me decía, Miguel, ¿cómo yo podía sustituir una carrera de 50 pesos? Yo a veces hasta me... No, el que usa eso, uno lo que hace es que le deja, si son 100 y que 110 pesos, Sí, todos esos 150, exacto. porque uno le da hasta pena. Así es. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Un saludo fraterno a Papito Cruz y a Mélido Guzmán, mis regidores, que vamos a evitar que ese aumento se produzca. Feliz resto del día. Pero yo mañana. saludo a todas las regidoras. A la regidora en el Día de la regidora, Mujer. que debería- Y a todos los regidores, saludos. A la regidora que debería Todos tener- los